y Turismo, Edgar Vázquez, actual director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores. Señor Vázquez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto verte después de tiempo. Bueno, ahora por los medios virtuales. Claro que sí, señor Vázquez, y en principio tratar de entender si hay ya un efecto o podría haber un efecto sobre las exportaciones a partir del paro que estamos viviendo en este momento. Bueno, lo primero, señalar nuestra preocupación profunda por esta situación, que es una situación además que ya se conocía que se iba a dar, es decir, no es algo que ha sorprendido, ojo, ya desde bastantes días atrás se sabía de este intento de movilización y lamentamos que el gobierno no tenga la capacidad de tener la posibilidad de conversar con los distintos estamentos del sector privado de manera anticipada para prever estas situaciones. Ya estando en medio de ello, obviamente lo que necesitamos es que las soluciones se den rápido, porque si bien, dado que fue una situación que se conocía, los exportadores, muchos de ellos adelantaron el llevar sus mercancías hacia los puertos. Eso, por supuesto, ha cubierto los primeros 2 días del paro, pero ya estamos entrando en una situación en la que los pedidos obviamente están teniendo retrasos para poder llegar hacia los puertos. Las líneas marítimas están, bueno, tienen que continuar con sus rutas, no es que van a esperar al Perú. Y por supuesto es una situación que sobre todo puede poner en riesgo a la exportación de productos perecibles. Recordemos que nuestra agroindustria es muy importante. Miren, solo como un pequeño ejemplo, en el mes de enero logramos exportar $628 millones en productos, frutas y hortalizas que usualmente van frescas refrigerados, ¿no? Es decir, que son los que tienen más riesgo si es que no continúan su cadena de frío y si es que, por supuesto, se retrasa su envío y por ende llega a las góndolas de los supermercados en los distintos países con menos tiempo y eso obviamente reduce su precio. Por ejemplo. Eso quiere decir que en promedio diario estamos hablando de exportaciones que se acercan a los $20 millones, que es lo que estamos poniendo en riesgo por cada día adicional de retraso en la solución y por ende en la posibilidad de que digamos, productos puedan ser transportados con las facilidades normales hacia los distintos puertos. Es decir, $20 millones solo en productos de la agroexportación. Estamos hablando solo de en 20 frutas y hortalizas. Ojo, solo en frutas y hortalizas. Por ejemplo, las uvas, los mangos, los espárragos, las alcachofas. Es decir, estos productos que usualmente van de manera refrigerada para poder, o en algunos casos congelada, para poder soportar la travesía y llegar, digamos, en los puntos apropiados para que luego tengan 7, 8 días en la góndola de un supermercado y puedan ser vendidos. Es un poco la logística alrededor de este tipo de productos. Entonces, si nosotros, estos productos tienen una, digamos, tecnología de cosecha muy avanzada, los cosechan en cierto punto, tienen ciertos días de refrigeración, ciertos días de tránsito, ciertos días en la góndola. Si retrasamos alguna de estas partes de la cadena, obviamente se afecta digamos, la calidad de los productos y por ende, por supuesto, los importadores tienen la posibilidad de no aceptar esa fruta o esas hortalizas. A ver, ya estamos en el 4.º día de paro de transportistas. Entendemos que ya se dio la orden de empezar a desbloquear las vías y detener a los manifestantes. Pero ¿cuánto tiempo aguanta un producto de agroexportación? ¿Cuánto tiempo puede aguantar estando parado ahí en la carretera sin ser exportado al destino al que tiene que llegar? No, definitivamente parado en la carretera, estamos hablando de si el camión es refrigerado, tiene combustible, obviamente tiene unos lapsos de hora, es decir, no se puede soportar 2, 3, 4 días parado en una carretera. Por eso es que seguramente, la mayoría de los exportadores está teniendo todavía sus cosechas en sus propios almacenes de refrigeración. Y aquellos que no lo tienen, lamentablemente, como ocurrió, recordemos, con el paro que hubo de agricultores en Ica, se perdió mucha fruta. Es decir, se tuvo que perder ese producto y es lo que está en riesgo ya en los siguientes días. Ahora, yo te he dado el ejemplo de frutas y hortalizas porque son la situación más grave por lo que son perecibles. Sí, pero claro, a eso tienes que tomar en cuenta que en realidad todo el flujo de exportación que requiere el uso de este tipo de unidades de transporte está en este momento paralizado y es muy riesgoso y necesitamos que el gobierno tome acción. He escuchado, es cierto, existen algunos pedidos que realmente no son razonables y que hay que explicar y hay que transparentar, por supuesto,
pero también creo yo que es necesario no esperar a que esta situación se dé para que el orden pueda mantenerse. Independientemente de los justos reclamos que pueden existir, no podemos seguir viviendo en el país con, digamos, creer que la solución es afectar la propiedad pública y privada, bloquear la carretera, afectar la circulación de los peruanos enfermos, de las ambulancias, de la medicina, el oxígeno. Es decir, eso no puede ser la forma en la que tenemos que, Bueno, llama la atención, tenemos que ¿no? llegar para entendernos entre los peruanos. El año pasado lo vimos con los trabajadores del sector agroindustrial y ahora lo vemos con los empresarios del sector transporte, porque finalmente estamos hablando de los empresarios de esta actividad. Pero señor Vázquez, antes de que nos gane el tiempo, quería preguntarle sobre estas rondas que están haciendo con los candidatos a la presidencia de la República para, entiendo, que expongan sus principales propuestas. Así es, en la Asociación de Exportadores estamos haciendo encuentros con todos los candidatos. Hoy teníamos al candidato Alberto Bengolea. Permítame, por supuesto, extender mi pésame a la familia, al Partido Popular Cristiano y, por supuesto, al país por la pérdida de un ilustre peruano como es el señor Luis Bedoya Reyes. Es muy entendible que hemos tenido que postergar el encuentro hoy con este candidato, pero ya hemos escuchado a muchos de ellos y la verdad que hay algunas coincidencias positivas, como el entender que las empresas, sobre todo las MIPYMES, necesitan auxilio financiero, el entender que el Perú tiene que transitar hacia mejoras de la competitividad para aprovechar su integración global y entender que hay beneficios de los tratados de libre comercio, aunque hay algunos matices, por supuesto, sobre todo de los candidatos que son más del ala izquierda. Pero también hay propuestas que preocupan, como por ejemplo el relativizar las modificaciones antitécnicas que se están dando a lo largo de estos meses en el Congreso, incluyendo la propia ley agraria, es decir, la cercanía de los candidatos los hace como que tratar de relativizar lo grave que es hacer modificaciones antitécnicas. Ahora te acabo de escuchar, por ejemplo, la propuesta para seguir retirando fondos de AFP y así como esos muchos ejemplos. Otra situación digamos, preocupante es que algunos candidatos están ofreciendo medidas proteccionistas sin conocer la normativa internacional y nuestros compromisos internacionales, y son promesas que luego no van a poder cumplir sin afectar nuestras relaciones internacionales y sin poner en riesgo medidas de retaliación contra las exportaciones peruanas. Ahí está el principal tema, pero lo importante es la labor que se hace en espacios como el de ADEX para escucharlos y que expongan estas ideas y expliquen los cómo. Muchísimas gracias, Exactamente. Señor Edgar Vázquez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y actual director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más.